Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, como en el momento en que ustedes los vean en castellano seguramente. En español estamos en la Escuela de Diagnóstico Energético Integral, una entrega más. Estamos en mediados ya adelantaditos, septiembre, inicio de primavera aquí en el hemisferio sur, hemisferio norte, otoño. Así que bueno, una entrega más de plena luz, con Elsa Noemiam, Eduardo von Breitenberger, Elsa desde Costa Rica, desde Sámara, las costas Pacífico de Costa Rica, y yo aquí en Exaltación de la Cruz, 70 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, para los que conocen Argentina. Y bueno, bienvenidos a todos, gracias por seguirnos en nuestro canal, en nuestras entregas. Y hoy estábamos hablando previamente la temática de desarrollar en esta entrega, que tiene que ver con las kinesiologías energéticas, el diagnóstico energético integral y el sufrimiento. Ese aspecto que todo Wow, ser ¿cómo humano, sonó? ¿cómo sonó, no? Sí. Ese aspecto que tenemos los seres humanos, en la cual, bueno, los conocimientos espirituales de los maestros espirituales nos llevan a conectarnos más con el amor y de esa manera salir de las ruedas del samsara, la rueda de la encarnación y del sufrimiento, ¿no? Como dirían los lamas. Y en el caso humano común dentro de la terapia complementarias, es tratar día a día justamente las situaciones de sufrimiento y dolor de nuestros consultantes y desde luego aquellas situaciones que nos mueven a nosotros, porque nosotros somos seres humanos de carne y hueso, como también el consultante. Entonces, bueno, desde ese lugar damos la bienvenida a este programa. Hola Elsa, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata el clima por allá? ¿Había tormenta? Bueno, pero ahora está, no sé, es como que desde ayer está esta amenaza de tormenta porque hay un huracán, el huracán Ian, subiendo del Caribe hacia, aparentemente ahora cambió de rumbo, dejó de ir a Cuba y va hacia Yucatán. Por lo tanto, a nosotros nos va a impactar con su banda de nublados y lluvias y demás, pero hace 2 días que eso se pronostica y no sucede, al revés. Después de una intensa estación de lluvias, estamos con 2 días sin lluvia. Sí, Así que bueno, pero mira, eh, pensando en la presentación tuya del programa, ¿no? Se me ocurrieron varias cosas cuando hablabas, porque sí, primero, no hay duda que la humanidad tiene una educación para el sufrimiento. Es una justificación del sufrimiento, lo vemos en las grandes religiones, en todos los casos el sufrimiento es expiación, es una forma de purificarse. Por el otro lado, bueno, si nos ponemos a pensar de la historia que conocemos de la humanidad, de la conocida, por supuesto no es la historia, todo es sufrimiento. O sea, los pueblos han prevalecido sobre otros pueblos a partir de el sufrimiento, de ocasionarles dolor a los otros, de robarles sus mujeres, de esclavizar a sus hijos, de quemarles sus aldeas, bueno, así podemos seguir. Y resulta que cuando nosotros entramos en terapia desde el lugar de terapeutas, en este caso vamos a hablar de terapeutas DEI, ¿verdad? Porque esta es nuestra práctica. Es como, nosotros sabemos que hay una comunión con el paciente, nunca mejor dicho el nombre, porque hay un campo único formado entre el paciente y el terapeuta en el momento que estamos trabajando. Yo en particular creo que el campo siempre existe, ese campo único en toda terapia, simplemente con la actitud de un ser, de escuchar, acompañar al otro, resonar con el otro, se establece un campo. ¿Qué pasa? Desde la kinesiología y desde el DEI nosotros lo comprobamos concretamente, que el campo está ahí, ¿verdad? Por los recursos que tenemos para trabajar. Y esta comunión no puede ser una comunión de ideas, no puede ser una comunión de prejuicios morales, no puede ser una comunión de acuerdos morales.
es una comunión y como tal lo que se comparte es todo. Y indudablemente el peso del sufrimiento se comparte también. Y en todo caso hay como un intercambio de cómo cada uno enfrentó los dolores de la vida. El terapeuta no se pone generalmente a relatarle al paciente. Ojo, a veces yo uso episodios míos en comparación, o sea, justamente para hermanarme con la persona que está trabajando, como una herramienta, ¿verdad? De acceso. Pero en realidad está ahí, el sufrimiento está ahí. Entonces el problema es darnos cuenta para mí como terapeutas, porque cuando nosotros no nos damos cuenta de esto, nos parece que hay uno que sufre y nosotros estamos muy indemnes. Y el que sufre tampoco sufre, porque si no podemos ser empáticos con el sufrimiento del otro, muchas veces pasa que lo juzgamos, que consideramos que es una tontería por la cual está viniendo a consulta. Miles de cosas pasan por la cabeza de un terapeuta. Porque eso es así, y no pasa por si tenés una formación, por si no tenés una formación. Claro que la formación tiene muchísimo que ver, pero si somos terapeutas formados por escuelas mecanicistas y analíticas, nos vamos a tratar de distanciar permanentemente del paciente, entonces por lo tanto no vamos a generar una empatía como tal. Y recién también me llamó la atención lo que me contaste antes del programa, que bueno, hemos festejado nosotros también el aniversario de la terapia floral, y Eduardo en algún punto escuchó algo de Claudia Stern, una persona que apreciamos muchísimo, la consideramos que ha hecho un aporte muy importante a la terapia floral. Es mi formadora en terapia floral y nuestra Celestina, porque con mi pareja nos conocimos en la clase de ella. Así que claro, ella siempre comenta este evento en sus clases. O sea, muy importante. Y bueno, claro, yo la he leído mucho a Claudia Stern, en algún momento tuve un contacto, yo no estando en Buenos Aires, como para una colaboración, pero sí valoro mucho su trabajo, me parece muy, muy sistemático, muy pulcro, muy profesional. Pero que Eduardo me contaba que ella puso el acento en el tema de la necesidad del amor en la terapia, ¿no? Y claro, y la verdad que el primero que habló del amor así, de esa forma, bueno, el primero no, pero que se hizo muy popular en todo caso, fue Edward Bach. Porque, digamos, todo el camino de Edward Bach fue tratar de conseguir una terapéutica amorosa hacia el otro y que estuviera basado no en el lucro, no en la acumulación, no en el lugar médico del saber y en el acaparamiento de las herramientas de saber, sino en la entrega como tal. Entonces sí, hoy es un día que estamos tocando un temita, del sufrimiento, que suena muy fuerte, pero la verdad que más que ahora, en esta condición que estamos pasando, en este septiembre tan tremendo, donde hay, no es que donde hay guerra, porque en realidad nunca en el siglo XX dejó de haber guerra, a pesar de haber una primera y una segunda guerra, siguió la Guerra Fría. De la mano de la Guerra Fría entramos en el siglo XXI, y hay focos de conflictos permanentes en el mundo. Lo que pasa es que todo depende de donde uno ponga el foco, pero lamentablemente guerra está en forma constante. Claro, esto amenaza a ser una guerra mucho mayor, porque ya estamos empezando a utilizar una palabrita que no usábamos hace mucho tiempo, que es nuclear, ¿verdad? Entonces eso lo que genera es pánico, miedo, etcétera. Pero tenemos eso, venimos de una etapa de 2 años de aislamiento a partir de la pandemia, también global. Llegamos aquí con economías exhaustas, con un sistema que parece decir que no puede ir más adelante.
parece, no me quiero meter en estos juicios de valores, pero todo eso es lo que estamos viviendo nosotros, los seres humanos, que comemos, nos bañamos, nos vestimos, trabajamos, ¿verdad? Y vemos como que cada vez todo es más costoso. Claro, justamente con lo de la pandemia, lo que hay un surgimiento enorme es de los trastornos de ansiedad, que básicamente es sufrimiento, ¿no es Claro. cierto? Entonces se le pueden dar un montón de etiquetas, las bibliografías médicas especializadas, psiquiátricas le dan nombres, y es más, hace poquito hice un taller con licenciado Raúl Pérez que hablaba sobre hipocondría, que me interesaba el tema, y bueno, aparecen justamente las bibliografías de registro de los nombres de las problemáticas humanas, ¿no es cierto? Y quedan ahí, como un nombre. Entonces, yo me preguntaba justamente dónde queda todo esto, ese ser humano que le pasa eso, ¿no? Claro, porque son descriptivas, eso corresponde a todo un desarrollo de la medicina occidental moderna, donde lo único que se ha hecho es describir y describir y describir cuadros, patologías, síndromes, casi nunca orígenes. En general son las descripciones de los síntomas. Claro, Y sí, es muy válido lo que decís, ¿dónde queda lo otro? Y yo creo que en la pandemia, Eduardo, o sea, no solamente se sufrió por el aislamiento, sino que por el aislamiento también nos dimos cuenta de cuánto estábamos sufriendo. Veníamos sufriendo. Como todo, sí, siempre hay un lado oscuro y un lado de luz en las cosas, ¿no? claro, por eso se dice que nunca más se va a volver a como era antes, pero ese antes tampoco era bueno. Exacto, el antes tampoco, nada más que en el antes todavía nosotros nos aturdíamos con un montón de cosas, nos aturdíamos con las redes, nos aturdíamos con la televisión, nos aturdíamos con las salidas, nos aturdíamos con el consumo, nos aturdíamos con los relatos de crímenes, de violencia, nos aturdíamos con el consumo también. Entonces todo esto era un enorme aturdimiento, pero sí, claro que el sufrimiento estaba de forma tremenda. Entonces, bueno, importante, creo que lo importante sería que en terapia empecemos a usar mucho más el verbo acompañar, que es el sentido esencial del terapeuta, es etimológicamente eso, ¿verdad? Pero ser más conscientes de que lo que estamos haciendo es este acompañamiento, y cuando estamos acompañando somos un solo campo, estamos en comunión. La única forma de ayudar al otro es a partir de hacer consciente esta realidad y ponerse al servicio con todas las herramientas de conocimiento que uno tenga, a un servicio amoroso para poder verdaderamente ayudar. Porque creo que ahí reside absolutamente el secreto del problema. Bueno, después nosotros, que bueno, aparte tenemos una escuela, ¿verdad?, que se dedica a formar kinesiólogos, la escuela diagnóstico energético integral de kinesiología, terapias complementarias, psicología corporal. Le damos peso al saber, no es que no, le damos un enorme peso al saber, pero todo el tiempo estamos orientando a nuestros alumnos y a las personas que también se comunican con nosotros, ese mensaje que le damos, ¿verdad? Que la idea no es formarse en técnicas, no son tecnicismos. Claro, la formación en diagnóstico energético es una formación larga, es una formación por lo menos de 5 años para un máster, ¿verdad? Y es una formación de mínimo 2 años para un practitioner, incluido todo el tiempo de entrenamiento que tiene que tener. O sea que hay herramientas de conocimiento que se están manejando. Pero si no
se puede poner en juego este sentimiento de integración interno y nuestra presencia completa y nuestra empatía en el momento de los tratamientos, uno sabe que el resultado que va a tener el terapeuta no va a ser para nada el mismo, porque está en un campo pero se está tratando de escapar. Está dentro del campo con el paciente pero huye, en retirada. Porque siempre el miedo, que uno dice, bueno, las personas vienen por miedo. No, si nosotros también tenemos miedo. ¿Y qué miedo? Porque aparte, cuando el paciente empieza a relatar situaciones que nos resuenan, si uno tiene la capacidad propioceptiva para poder captar lo que resuena en uno, obviamente que es un acto de entrega, escuchar y estar totalmente ahí. Porque eso también es sanador para nosotros. Se está abriendo una herida traumática, también en nosotros por resonancia. Entonces todo esto se pone en juego. Bueno, a mí me parece que sería importante que cuando hablamos de kinesiología, entonces digamos un poquito qué es, ¿no? Entonces, Edu, cedo la palabra. Bueno, o sea... lo que estaba pensando mientras comentabas, que con nuestra formación, el que quiera formarse, nunca se va a aburrir. Ah, no. Nunca se va a aburrir. Porque es tan jugosa, como se dice acá en Argentina, tan jugoso, tan rico, digamos, la cantidad y calidad de información para que el alumno o alumna se forme en esta técnica, en este método de abordaje, y pueda comprender también de qué manera autoayudarse, porque no solamente por mi experiencia en particular, como yo tengo integrado de ahí hasta el tuétano, como dicen los españoles, hasta la médula, es de continuo. Además, en casa me cargan, vos siempre estás así. ¿No es cierto? Entonces, esto significa a través del tono muscular, del gestión muscular, verificando cosas, ¿no es cierto? Especialmente autochequeándome también y trabajando con los demás, desde luego, es lo más importante. Entonces, digamos, quisiera hacer un poco una breve explicación de lo que significa para mí el diagnóstico energético integral, porque es lo más inmediato, ¿no es cierto? No voy a hacer una historia larga, simplemente mencionar que fue por allá por 99 que te conocí en una ponencia justamente dada por Eduardo Lotners en la plaza aquí en Capital. Y en una charla que diste con una médica de Cuba. Y luego por insistencia de Viviana, mi señora, me dice, no lo vas a dejar ahí, llamala. Porque yo estaba procrastinando en ese momento. Y llamé, ¿no es cierto? Bueno, y ahí empezó toda esta historia, esta larga historia que confluyó en caminos, ¿no es cierto? El diagnóstico energético integral para mí es, no hay muchas palabras que puedan sintetizar lo que representa, pero por momentos es un salvataje, por momentos es una manera de comprender profundamente de lo que estoy padeciendo, en el caso de mi autopropio tratamiento, y por otro lado, trasladado hacia afuera, poder comprender lo que realmente está pasando ahí en la persona que tengo delante. Porque mayormente los inicios de la consulta es, me pasa esto, tengo esta situación, este sufrimiento, este otro sufrimiento, ya que estamos hablando de sufrimientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces me dice, ¿y qué respuesta me puede dar al principio, ¿no? En la primera charla por ahí? Y le digo, no, vamos a ver qué dice el cuerpo, ¿no es cierto? Y no es un jingle, esto es una realidad. Entonces, cuando la persona pasa a camilla, en una atención presencial, ahí veremos que está mencionando el cuerpo de lo que está tratando de adaptar y sobreadaptar y continuamente procesar. Yo vengo del mundo de sistemas, así que estas palabras me suelen surgir muy fáciles.
Entonces, ver de qué manera se mueve en el biosistema de la persona ese sufrimiento, esa situación de carga. La vemos a través del acorazamiento caracterológico de Wilhelm Reich, a través de las esencias florales, las esencias meridianas, esencias de chakras, las correcciones de osteopatía suave, ya que voy nombrando un poquito qué herramientas tenemos, geopatologías, y todo aquello que hace a lo que nos influencia externamente, como nosotros influenciamos desde adentro hacia afuera, dado que somos un sistema vivo. Y este sistema vivo que somos interactúa con el sistema vivo del planeta, ¿no? El medio entorno, el grupo familiar, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces el Day es esto, una reunión de herramientas transformadas por vos, Elsa, para poder confluir todo este enorme conocimiento que has investigado y que seguís investigando, y colocar en las manos de un terapeuta la posibilidad de una comprensión profunda que está más allá de las palabras, está en el tejido orgánico del cuerpo, ¿no? Desde el lugar del psicocorporal, que también es otra herramienta del... Entonces, todo eso nos da un armado de ¿cómo decir? De una pintura, de un cuadro, del momento que está viviendo la persona ahí. Un reflejo de esa totalidad de problemáticas que tiene, y de qué manera hacerle las devoluciones necesarias a la persona, más la liberación que produce el mismo cuerpo a través de la conexión de campos y de la ida y vuelta de información que se da entre el consultante o el paciente, según sea el caso, y el terapeuta o la terapeuta, y de qué manera esto libera. Porque la persona vino así achaparrada y se va un poquito mejor, o un poco mejor, o mucho mejor, según sea, o al contrario, puede muy movilizada, también puede ocurrir, pero nunca igual de como entró. Y hay una cosa, Eduardo, me parece que es una pintura maravillosa la que estás haciendo de todo, desde de lo que es el Day, desde tu lugar. Y creo, esto que decís, hay una cosa que seguro va a pasar también, es que no se va a ir igual y no se va a ir con un cuadro tan simpático, tónico como el que llegó, de una defensa tan grande, de una contracción tan grande, sino que, o movilizado, puede ser, pero ya en una actitud de sentir la vida. Eso me parece a mí muy importante. Dos personas que atiendo, un señor de mi edad, estamos por los 62, así que es de mi edad, y arquitecto, ¿sí? Porque como leonino aunque tengo que salir de la adolescencia leonina y volver a la realidad. Entonces, porque bueno, para los que no saben de astrología, Leo es el adolescente, ¿no es cierto? Entonces, este señor que me dijo, después de un tiempo prolongado, de venir con una continuidad importante, ¿no es cierto?, un lapso de 1 año y medio aproximadamente, por las temáticas pesadas y difíciles con las que venía, ya con cuadros orgánicos importantes. Él me dijo, en casa me dicen que estoy más humano. ¡Wow, qué fuerte! Y la otra persona me dice, me está pasando algo que nunca me pasó. Yo no sé lo que me pasa, pero yo veo ahora un perrito en la calle y me pongo sensible como nunca. Claro, porque es que una de las cosas más tremendas que nos está pasando, y a partir del sufrimiento, es de la defensa, ¿verdad? Porque claro, o sea, como uno viene viviendo en un mundo que no solamente es cruel ahora, sino que fue cruel generaciones y generaciones y generaciones, y todo eso es trauma heredado que se sigue reproduciendo y se sigue repitiendo en la medida que los seres humanos no hagamos por fin conciencia completa de todo esto, y no conciencia de entender cómo vino, porque no es simplemente eso, es entender y cambiar la percepción. Cambiar, instalar una nueva experiencia,
No basta con que uno se describa a sí mismo y diga, ay, sí, yo así, no. O sea, es animarse a vivir de otra manera. Y ese vivir de otra manera puede ser cambiar pequeños hábitos, inclusive, que ya hacen la diferencia. Pero es tener otra relación con el mundo. Y el famoso desaprender y aprender. Exactamente, porque aparte es un aprendizaje inconsciente, entonces uno no sabe ni que lo tiene. Y como aprendizaje inconsciente no es posible tamizarlo, ni decir, bueno, yo quiero esto o quiero lo otro, a uno se le sobreimpone. Y en ese camino es donde, digamos, es un camino de vida, en realidad. Yo creo que es un camino de vida para todos los seres humanos. Y no es estar en terapia o no estar en terapia. Es acceder a una conciencia y una responsabilidad por sí mismo y por el grupo humano y por la naturaleza y por todo lo que disfrutamos permanentemente de la creación, ¿verdad? ¿O no? Entonces, hay momentos que uno empieza una terapia y se le van aclarando un montón de cosas. Hay momentos en que uno deja la terapia porque siente que está en un equilibrio. Pero ese equilibrio no nos puede llevar a la inconsciencia de nuevo, sino a una presencia consciente de las cosas que nos suceden. Entonces, cuando comencemos otra vez a percibir un dolor que se nos sobreimpone, podemos volver a recurrir a una terapia. O va a llegar un momento que vamos a tener un montón de herramientas personales que también nos pueden servir como para modificar. De eso se trata. Bueno, con respecto a lo que decías de mi trabajo con el DEI, yo creo que, bueno, por un lado es la herencia enorme de la kinesiología holística, de Rafael Banach, toda la división, el abordaje, el comprender al ser humano como un ser holístico y, bueno, en un sentido, abordar distintos niveles de manifestación, que es lo que él hace, pero que esto es un aspecto todavía lineal, ¿verdad? Sí nos sirve en este momento para poder hacer test, para poder ofrecerle al paciente las mejores herramientas. Indudablemente también el DEI es una herencia enorme del abordaje reichiano, de la comprensión de que no somos un aparato psíquico y un aparato somático, que no somos pensamiento y materia, no, que somos una unidad y que incluso va más allá de lo holístico, somos un biosistema de carácter complejo, cuántico, que se está transformando todo el tiempo a milésimas de segundo. Por eso que no podemos pensar que una corrección kinesiológica dure. O sea, el cuerpo la va a tomar y la va a transformar. Y va a pasarla nuevamente por un proceso de caos en algún momento y va a ir a un momento de equilibrio. Entonces, para nosotros el proceso terapéutico es un proceso. O sea, no es ir al kinesiólogo para que me active determinados puntos o me ponga una aguja o me haga un movimiento determinado para recuperar una postura, sino es más que eso, es salir de la simpaticotonía con la que llegué y se va a volver a instalar rápidamente si digamos, es una simpaticotonía crónica, y a partir de ahí empezar un proceso de atención a todo lo que significa la manifestación, porque nosotros somos un ser manifestándonos en esta materia, ¿verdad? Con una variedad de niveles vibratorios distintos. Entonces, cómo esa manifestación va actuando, ser conscientes de esto, ser conscientes de que no me gusta decir adentro nuestro, porque en realidad no es adentro, es en el todo, que somos un ser vibrante, inteligente, con total conciencia, pleno de amor, que está haciendo esta experiencia y que, bueno, lo hablábamos anoche en una conversación de amigos que teníamos con Eduardo y Viviana, donde estábamos
como amigos diciendo, intercambiando, bueno, pero ¿cuál es el sentido del juego de la vida, en definitiva? Y es algo que no conocemos, lo vamos a conocer cuando hayamos partido, realmente. Eso es lo que yo creo. Por supuesto que algunos dicen que para poder procesar traumas, otros dicen distintas cosas, pero quizás es la naturaleza de la manifestación y de la existencia esto, no lo sabemos. Pero bueno, bajando un poco a tierra, decirles de que están abiertas las matrículas en los cursos, que en el caso del diagnóstico energético integral, en caso de querer estudiar para ser practitioners, que es la primera formación que ofrecemos dentro de la kinesiología, hay 3 cursos prerequisitos, que son el curso de terapia floral, el curso de chakras y el curso del sistema de meridianos. Desde estos 2 últimos, desde el abordaje de diagnóstico energético integral. Luego comenzamos la formación en kinesiología. Indudablemente dentro de esa formación en kinesiología va a venir también una aproximación bien fuerte a la teoría de las corazas del doctor Wilhelm Reich, porque es a partir de ese enfoque que nosotros trabajamos. Y estos cursos ya están a disposición de ustedes, o sea que en cualquier momento que quieran matricularse, nuestra escuela en línea está brindando esta formación y también la formación de un diplomado en psicología corporal para terapeutas ya formados que quieran profundizar en el campo de la terapia, de la psicología corporal. Y bueno, hoy me voy yo, me parece. Empezaste vos y me voy yo. Entonces, de nuevo aquí con Eduardo desde Argentina y Elsa desde Costa Rica, nos despedimos desde la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Les dejamos un pantallazo de esto de lo que llamamos DEI, la kinesiología de la conciencia, un poco en esta... Pueden visitar nuestra página que es www.diagnósticoenergéticointegral.com y ahí tienen toda la información que necesiten saber, también los medios de contacto para hacer cualquier consulta. Y Perfecto. también, bueno, a través de las redes, ¿no? También por Diagnóstico Energético Integral en Facebook y en Instagram. Listo, entonces, nos vamos. Espero que les haya gustado muchísimo el programa. Denle like, compartan y suscríbanse. Así que suscríbanse, hagan fuerza con nosotros. Así para es. que nos conozcan. Hasta luego. Hasta luego.